Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Cerrando semana, viernes 23 de abril, Día Internacional del Libro. La razón, pues porque justo alrededor de esta fecha murieron tres grandes de la literatura universal: Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. La situación no es la misma que hace un año, pero el sector puede empezar a realizar actividades y eventos que buena falta hacen. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy, además de libros? Pues el Congreso de los Diputados aprobaba la semana pasada por amplia mayoría el proyecto de ley de protección de la infancia frente a la violencia, que sitúa a España en la vanguardia de la protección de los derechos de los menores. Una gran noticia que desarrollaremos con el fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez. Es una realidad escondida bajo la alfombra. El suicidio sigue siendo la principal causa externa de mortalidad en España. En 2018 fallecieron por este motivo 3.500 personas. El próximo 8 de mayo se celebrará en el Paseo Marítimo la caminata para la prevención del suicidio Darkness into the Light. Lo hablaremos con el psicólogo Gustavo Aci. Los viernes, como ya saben, aprovechamos para recopilar propuestas. En lo gastronómico, Pilar Candil nos lleva a conocer Lobito de Mar. Entrevistaremos a Olga Pericet, la coreógrafo y bailarina del primer espectáculo del ciclo Marbella Todo Danza, un cuerpo infinito. Con Chus Fernández identificaremos réplicas de muebles cuyo origen datan de principios del siglo XX y fueron diseñados por grandes arquitectos y diseñadores. Y cerraremos con la tertulia de actualidad. Enseguida vamos con ello, antes las noticias. El Congreso de los Diputados aprobaba la pasada semana por amplia mayoría el proyecto de ley de protección de la infancia frente a la violencia, que sitúa a España a la vanguardia, podemos decir, de la protección de los derechos de los menores. Queríamos analizarlo y lo vamos a hacer con Julio Martínez, que es el fiscal jefe del área de Marbella. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, es una gran noticia, podemos decir, se ha peleado muchísimo, mucho tiempo detrás, ¿no? Y es que los datos, las cifras hablan por sí solas, ¿no? Es que en España 1 de cada 5 sufre abuso y solamente el 15% lo denuncia. Es una cifra muy pequeña. Cierto, vamos, es una ley que desde luego desde el año 2017 se está tratando de que saliera adelante, que en 2020 ya hubo ese proyecto de ley orgánica y que efectivamente el jueves pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. Está en el trámite parlamentario, que ahora le corresponde hacerlo también, intervenir al Senado, pero como es un trámite de urgencia, yo imagino que para junio, julio, yo creo que estará ya lista desde luego como ley orgánica. Es una ley orgánica, requiere de consenso, tiene que pasar ahora por el Senado. Allí se van a hacer también múltiples modificaciones. Se podrían hacer enmiendas. Desde luego ya en el Congreso se han hecho múltiples enmiendas. No creo que en el Senado, pero bueno, se podrían hacer enmiendas sí, también. Sí, existe la posibilidad, ¿no? Existe esa posibilidad, desde luego. La prescripción, al final, no se ha conseguido, era uno de los retos también, pero en este caso es muy complicado, ¿no? Lo que se ha conseguido es alargar el número de años en los que uno finalmente puede denunciar ese delito. Sí, efectivamente. Bueno, lo que sí te quiero decir es que esta ley es una ley integral de protección hacia los menores y a la adolescencia frente a la violencia. O sea, uno de los aspectos es concretamente este tipo de delitos, los delitos de abuso sexual, que es uno de esos aspectos. No es el más importante, ni desde luego uno de los supuestos que se contemplan dentro de la ley. Sí quizás sea el que mayor sensibilidad tenga, que es el delito de abuso sexual frente a menores. Y concretamente con lo que respecto a lo que me estás preguntando, sí es cierto que anteriormente en nuestro Código Penal el plazo de prescripción se iniciaba una vez que los menores cumplían los 18 años. Había que denunciar a partir de esa edad. Bueno, para explicar a la audiencia y explicar un poco, los delitos pueden prescribir. Es decir, que si no se ponen en conocimiento de la autoridad judicial o fiscal que se ha cometido un hecho delictivo, existe un periodo de tiempo en el que si no se denuncia ese delito, prescribe. Es decir, se extinguiría la responsabilidad penal de la persona que ha cometido el delito. En este caso, por la especial sensibilidad de estos delitos de abuso sexual contra menores, abuso o agresión sexual contra menores, en el anterior código, en el artículo actualmente vigente del Código Penal, la prescripción comenzaría a correr a partir de los 18 años, desde que el menor cumpliera 18 años. Pero aquí se ha aumentado, y ha habido consenso, se presentó una enmienda el mismo jueves
porque el plazo empezaba a contar cuando el menor cumplía, cuando la persona cumplía los 30 años y se aumentaba a los 35. Es decir, que una persona que sufra, un menor que sufra abusos sexuales en su minoría de edad, menor de 18 años, puede tardar en denunciar el hecho hasta que cumpla los 35 años. A partir de ahí podría denunciar el hecho, ¿no? Y empezaría a correr el plazo de la prescripción. El plazo de prescripción en los delitos contra menores de edad estaría entre los 10 y 15 años, con lo cual nos montaríamos que una persona, a lo mejor si denuncia con 35, en la prescripción tiene un plazo de 10 años, hasta los 45 años podría denunciar hecho delictivo, o incluso hasta los 50 años. Claro, es que estamos viendo que esto es lo que sucede en la realidad, que muchas personas no se atreven hasta que ha pasado mucho tiempo y toman conciencia de ello, ¿no? Cierto, o sea, que es verdad que en los delitos de abusos sexuales a menores muchísimas veces se detectan tarde. Es difícil que ese menor que ha sufrido ese abuso sexual lo comunique, incluso a su entorno más cercano, a su familia. Y ella cuando alcanza la mayoría de edad, y no la mayoría de edad de los 18 años, con 18 años poco más... Que no se tiene claro. Efectivamente, yo creo que no lo tienes claro. Habría que esperar, como de hecho se ha hecho, a que cumpliera una mayor edad para que tuviera ya una mayor formación y se atreviera a denunciar ese hecho. Otro de los elementos importantes es que a partir de ahora el menor solo tendrá que declarar una sola vez. Antes podía llegar hasta 4, ¿no? Y se le ponía en una posición muy difícil. Sí, es muy importante esto. Ahora lo que se trata, y de hecho de luego se ha modificado también la ley de enjuiciamiento criminal, o se trata de modificar la ley de enjuiciamiento criminal, como es una ley multidisciplinar. Hay modificaciones en el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Jurisdicción Voluntaria, muchísimas leyes. Protección de menores, muchas leyes se han modificado porque es multidisciplinar y se trata de hacer esa protección integral. En este caso, concretamente, lo que se ha modificado es la posibilidad de que siempre que un menor denuncie determinados delitos, no únicamente los delitos de abuso sexual, pero determinados delitos, lo que se haga es practicar, cuando sea menor de 14 años, practicar la prueba preconstituida. Obliga el legislador a que se realice esa prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir eso? Que se realizaría una prueba durante la investigación del delito, en presencia desde luego de todos los profesionales que fueran necesarios, y esa declaración que prestara el menor ya valdría para el acto de juicio. O sea, no sería necesario que el menor compareciera nuevamente al acto de juicio. Todo esto, no se vaya a creer tampoco la opinión pública que no se está haciendo. Al menor se le protege y se trata desde luego actualmente de que únicamente declare una sola vez. Sí es cierto que es importantísimo la declaración del menor en el acto de juicio. Nuestro Tribunal Supremo lo que tiene actualmente establecido es que el menor debe de declarar en el juicio, salvo que exista un informe pericial, un informe de un médico, un informe de un psicólogo que diga: miren ustedes, el que declare el menor en el juicio puede serle perjudicial. Y por supuesto, entonces, no se le recibiría esa nueva declaración en el juicio. Sí, que dentro de lo posible se intenta hacer, aunque no está pues recogido como norma, ¿no? Exactamente, como norma. Ahora ya sí se recoge. Menores de 14 años, prueba preconstituida siempre. Antes, durante la instrucción, durante la investigación de la causa. Evitar, desde luego, esa victimización secundaria, que es el hacerle pasar a un menor porque declare en comisaría, declare en el juzgado, declare luego en el juicio, ciertamente. Sí, victimizarlo aún más, victimizarlo, ¿no? Efectivamente. Juzgado especializado también, que recoja al final todo este tipo de delitos, ¿no? Hasta ahora no existía. Como tal, ¿no? Efectivamente, no existe como tal. O sea, se reparten todos los tipos de asuntos contra menores, se reparten entre todos los juzgados. ¿Qué consigue? ¿Agilizarlo más o qué se gana con esto? Pues yo creo que quizá a lo mejor sensibilización y empatía por parte de los profesionales que actúan en ese juzgado. Se dice en este proyecto de ley orgánica que en el plazo de un año se tratará de crear esa figura, vamos, la figura de los juzgados de violencia contra los menores y adolescencia. Y lógicamente cuando se crea esa figura y ese juzgado, las personas que lo sirven, tanto el fiscal como el juez, como la policía que realiza esas actuaciones, se sensibilizan con el problema, tienen mayor empatía con los menores y yo creo que puede funcionar mejor, claro. Sí, es como cuando se ha hecho con el de violencia de género, ¿no? Efectivamente, sobre sí, la un mujer. paso más, ¿no? Efectivamente, para es un darle paso más protección. ¿Qué supone la prohibición del síndrome de alienación parental? Bueno, es una mención que se hace también en la exposición de motivos, ¿no?
es muy importante, la verdad, es que las leyes, leerse la exposición de motivos, porque es que es donde nos sitúa en el ámbito social, económico y demás, en la creación de esa ley. La alienación parental siempre se ha atribuido, desde luego, a la mujer. O sea, y yo creo que quizá esa erradicación de ese síndrome de alienación parental se produce en los dos progenitores. Yo he llevado familia durante 8 años y la alienación parental se produce en ambos progenitores. Pero quizás sea a lo mejor esa estigmatización de decir siempre son las mujeres las que creen que tienen la propiedad de los menores, y lo digo sin ningún término peyorativo, desde luego, pero es lo que la generalidad se da. Sí, bueno, que ahora está cambiando mucho, ¿no? Por supuesto que sí, y es como tiene que ser, pero en la generalidad de los casos se da de esa forma. De esa forma se trata de dejar de hablar de ese síndrome de alienación parental, porque lógicamente se comete por ambos progenitores, no solo por uno. Se recoge también la importancia de la educación, bueno, ya se viene realizando, ¿no?, en los centros educativos, pero lo hace también de una manera especial, porque aquí pues viene todo, ¿no?, es el origen al final, y para que una sociedad pueda evolucionar. Por supuesto, además, los 3 pilares básicos, creo yo, que en la ley son la sensibilización, la prevención y la detección precoz. Sensibilización a nivel general, o sea, campañas de sensibilización sobre la ley y demás, y sobre la violencia en los menores y adolescentes. La prevención, desde luego, en el ámbito familiar y en el ámbito escolar se puede practicar, y sobre todo la detección precoz. La detección precoz, familia, entorno familiar y en el entorno escolar es lo fundamental, es donde el menor siempre se está moviendo. Aunque por desgracia muchísimas veces se producen, concretamente la serie de abusos sexuales, se producen mucho en los entornos familiares y en los entornos escolares. Esta ley también ha vendido que habrá nuevos delitos que se penen a través de Internet, ¿no? Es como la autolesión, la incitación al suicidio. Efectivamente. Esto es muy serio también. Por supuesto, vamos, no sé si todos nos acordaremos de lo que era el supuesto de la ballena blanca, yo creo que vino de Rusia, ¿no?, que se tatuaban. Eran retos, ¿no? Exactamente, sí, retos, efectivamente. Pues ese tipo de retos, desde luego, son una inducción al suicidio. Esa inducción al suicidio está penada actualmente en nuestro Código Penal, pero también se refuerza lo que es la penalización de ese tipo de hechos delictivos a través de Internet, y, lógicamente, para protección de los menores. Se están formando, tienen un abanico amplio de posibilidades en Internet, y, desde luego, lo ideal sería poderles filtrar esa información, ¿no?, en muchas ocasiones, pero es muy difícil. Entonces, ¿pero se consideraban menores? Menores estos de 18 delitos, años. no, estos delitos me refiero, por estar en las redes sociales, por estar en Internet, Sí. ¿no se consideraban de la misma manera? Sí, vamos, los delitos estaban ahí y se persiguen, o sea, se persiguen esos delitos. Quizá lo que se le da es una mayor relevancia, se hace mayor hincapié en ese tipo de hechos delictivos, pero la persecución del delito a través de Internet, por supuesto que se realiza, por supuesto. Sí, son una serie de supuestos más, ¿no? Esta ley se ha llamado Rodes, porque ya sabemos que este músico ha peleado muchísimo, además en primera persona, ¿no?, para conseguir precisamente que esto se lleve a cabo. Sí, fíjate, vamos, ahora que ha hecho mención al pianista James Roder, que lógicamente fue uno de los impulsores de esta ley. Creo que él sufrió abusos sexuales, por lo que he leído, sí, cuando era menor de edad, por un profesor de educación física de su colegio, y durante la tramitación denunció más tarde, y durante la tramitación del juicio falleció el presunto autor de estos hechos. Lo que quiero decir con esto es que la ampliación del plazo de prescripción desde los 35 y que puede llegar hasta los 50 años que se puede denunciar ese hecho delictivo. Lo importante, creo yo, y la pena, el sentido que tiene, o sea, el ius puniendi del Estado, es castigar a la persona. Tiene 2 ámbitos, la vertiente de prevención general y prevención especial. Prevención general, que todo el mundo sepa que si comete un hecho delictivo puede tener una sanción. Prevención especial, el propio autor, que sepa que si comete el hecho delictivo puede entrar en prisión. Pero esa prevención especial, y en los delitos de abusos sexuales es muy importante, lo que debe de tratar es que ese autor no siga reincidiendo y no siga cometiendo. Claro. Entonces, por lo tanto, yo lo que diría es que siempre denunciar en el momento en que se produce el hecho delictivo.
en el que se produce el abuso. Sí, porque al final se frenen, ¿no? Porque luego, bueno, se podrá castigar ese en concreto, pero al final se ha podido extender a muchas más personas. Exactamente. Ese es el la gran reiteración problema. delictiva, frenar la reiteración delictiva, concretamente en este tipo de hechos, en los delitos de abuso Aquí se ha puesto en sexual. primer plano el abuso sexual, pero decía que Sí. no es lo único. No, Realmente, claro, hay muchísimos más elementos que hay que tener en cuenta y a lo mejor incluso más importantes. Pues sí, mire, no es el único delito el delito de abuso sexual. De hecho, en el artículo 130 del Código Penal, en cuanto a la prescripción, se habla del delito de tentativa de homicidio, los delitos de lesiones más graves, los delitos de maltrato habitual, los delitos contra la libertad, o sea, una detención ilegal, un secuestro, todo eso. Todos esos delitos, cuando sean cometidos con respecto a menores, o empieza a correr el plazo de prescripción cuando estos cumplan los 35 años. No únicamente los delitos de abuso sexual. Bueno, es un paso más en la protección de los menores, muy, muy importante. Pues Julio Martínez, muchas gracias por Pues hacerlo fácil. A vosotros. Gracias. No queréis, a vosotros. Pues la Delegación de Cultura ha instado a los lectores a que compartan pues, sus libros favoritos. Ya saben, hoy es el Día Internacional del Libro. Hemos recogido algunas de esas recomendaciones. El 23 de abril se conmemora el Día del Libro. Nacieron Cervantes, Miguel de Cervantes y Shakespeare. Y bueno, y entonces voy a homenajear al poeta culto Rafael de León con la poesía He sido el que más te ha querido. ¿A dónde vas tan deprisa? Sin decirme ni con Dios. ¿Me puedes mirar de frente que estoy enterado de todo? Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera, en mi caso, se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Y nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni a pelear con suspiros los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vives 100 años contenta y a la hora de la muerte, Dios no lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque si usted es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui el quien más te ha querido y con eso ya tengo bastante. Los primeros en leer como tú, en silencio, en conversación muda con el escritor, llamaron poderosamente la atención. En el siglo IV, San Agustín se quedó tan intrigado al ver leer de esa forma al obispo Ambrosio de Milán que lo anotó en sus confesiones. Era la primera vez que alguien hacía algo así delante de él. Es obvio que le pareció algo fuera de lo corriente. Al leer, nos cuenta con extrañeza, sus ojos transitan por las páginas y su mente entiende lo que dicen, pero su lengua calla. Agustín se da cuenta de que ese lector no está a su lado a pesar de su gran proximidad física, sino que se ha escapado a otro mundo más libre y fluido, elegido por él. Está viajando sin moverse y sin revelar a nadie dónde encontrarlo. Ese espectáculo le resultaba desconcertante y le fascinaba. Eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores. Este diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Irene Vallejo, El infinito en un junco. Invito a leer 1 de noviembre, de Quesa Isai García García. Este cuento va dedicado a todos los niños que tienen a sus seres queridos cuidándoles desde el cielo. Capítulo 1. El juego de la vida. Sed bienvenidos al reino de los cielos, donde en la inmensidad de un cielo entre rosado y azulado levita sobre preciosas nubes suaves y mullidas con algodón de azúcar, cuya dulzura incita a morderlas, un enorme palacio rodeado de ángeles sonrientes tocando preciosas trompetas y arpas doradas. ¿Es todo tan bello aquí, tan celestial? Nos hallamos en tierras donde los milagros sí existen. En este paraje tan especial se imparten unas clases también muy especiales, o como aquí las llaman, el juego de la vida, donde la única norma es el libre albedrío y al que acceden todos nuestros seres queridos en el momento que sus almas se elevan hacia la luz. Hola, ¿qué tal, amantes de la lectura? Soy Irene Abecia, autora de este libro titulado Más que palabras, en el que no solamente vamos a viajar y conocer lugares hermosos que hay por todo el mundo, sino también se trata de un viaje al interior, de introspección, al mundo de las emociones, de la superación. Por eso,
El próximo domingo 25 de abril vamos a estar con otro compañero que es psicólogo en la terraza de la cafetería La Librería, que se encuentra ubicada en el Paseo Marítimo de Marbella, frente al puerto deportivo, de 12 a 2 de la tarde. No solamente vamos a presentar nuestras obras, también nos vamos a animar a leer, porque la lectura es como una ventana abierta, donde no solamente podemos evadirnos, sino también aprender muchas cosas. Así que, gracias y hasta pronto. Chao. Hay que leer y cada uno el género que más le apasione. Vamos a hablar ahora de un tema que normalmente permanece debajo de la alfombra, como es el suicidio. Va a haber una caminata en toda España, pues para poner sobre la mesa la importancia de hablar de este tema, porque las cifras son realmente altas. Se llama Darkness into Light y vamos a charlar de este tema con Gustavo Acín. Gustavo, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿Cómo estamos? Gracias por invitarnos. Bueno, importante hablar de este tema, ponerle foco. Tenemos esta caminata, será el 8 de mayo aquí en Marbella, en el Paseo Marítimo, pero bueno, se va a celebrar en toda España e incluso en distintos países del mundo. Sí, es una caminata que se viene organizando desde hace unos 13 años atrás. Congregó a unos cientos de personas en un primer momento. Y antes de la pandemia ya había 200.000 personas que habían participado en el mundo justamente en esta caminata Darkness into Light para la lucha por la prevención del suicidio y la sensibilización en relación al suicidio y a las autolesiones, ¿no? Aquí en Marbella lo organiza AFESOL, que está asociada para este proyecto con aquella asociación Pieta House irlandesa que fue la que inició este proyecto de caminata para, insisto, dar visibilidad a un problema que, como tú muy bien dices, está un poco bajo la alfombra, ¿no? Y bueno, justamente una respuesta comunitaria importante le daría a aquellas personas que tienen o atraviesan por dificultades personales importantes un apoyo para poder comenzar a hablar de este problema. En 2018, estas son las últimas cifras, aunque me decías que las posteriores son similares, sí, ¿no? No ha cambiado mucho. No. Se había convertido en la principal causa externa de mortalidad en España, incluso por encima de los accidentes de tráfico. Sí, son más de 3.500 personas que fallecieron en el 2018 por suicidio en España. Me parece muy bien las campañas de tráfico. No entendemos muy bien la ausencia de campañas en relación al suicidio, que es un flagelo a nivel mundial y del que también se ha ocupado la Organización Mundial de la Salud. Hay un Día Mundial de Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Y bueno, es un problema que ataca o que está presente en todos los países, ¿sí? Ya sean desarrollados o subdesarrollados, ¿sí? Sí, tiene muchísimas repercusiones, evidentemente para la persona, para todo su entorno. Inicialmente pues, se decide que no se dan noticias de suicidios, que no se hace público para no instar pues, a que haya más personas que decidan hacerlo. Pero bueno, vemos todos los días noticias de tiroteos, de asesinatos, de violaciones y en este caso no se piensa en esa repercusión. Sí, es muy interesante esto porque se piensa que hablar de la cuestión del suicidio generaría como una cuestión de contagio o que podría llevar a personas que no están pensando en ello en suicidarse, ¿no? Es una asociación falaz porque justamente tanto la Organización Mundial de la Salud como todos los estudios científicos aclaran que el hablar con las personas o que las personas puedan hablar con su pareja, con sus familiares, con sus amigos, con sus allegados
de ideas de suicidio o los sentimientos que pueden llegar a tener de desesperanza, de tristeza, de sentirse un estorbo, de no tener objetivos en la vida, por ejemplo. Estas ideas que por ahí la persona se guarda son justamente aquellas que nos permitirían intervenir en el plano de la prevención, ¿sí? O sea que cuando el silencio juega un papel, digamos, no solamente de ocultación, sino que favorecedor en cierta medida, sin quererlo por supuesto, pero favorecedor de este tipo de conductas, ¿no? Y además es que ya vemos que no tiene resultado, porque las cifras son altísimas, con Sí. lo cual al final habrá que cambiar un poco de estrategia. ¿Qué trabajo se está haciendo en el Hospital Costa del Sol en este sentido? Eso es una muy buena pregunta. Hay un programa que se llama Cicerón, que es un programa muy interesante que tendría que ser desarrollado por un especialista que, digamos, es quien coordina el programa, que es el coordinador de salud mental de aquí de Marbella, de las Albarizas. Él podría explicar con más detalle que se trata de un programa que se organizó desde las Albarizas, desde Marbella mismo, y que ahora trabajan en conjunto, no solamente la unidad de salud mental comunitaria de las Albarizas, con el Hospital Costa del Sol, con el Hospital Universitario de Málaga, sino que también ahora se reciben pacientes desde las unidades de salud mental comunitaria de Fuengirola, de Estepona, de Mijas. Es un servicio que se brinda, que funciona desde hace algún tiempo y que me parece sumamente importante porque, por un lado, se atiende a las personas que tienen ideación suicida, que han realizado alguna tentativa de suicidio y por eso son derivadas de sus unidades de salud mental, y se les da un seguimiento y una terapia con un profesional especializado en el tema. También el programa Cicerón lleva adelante investigaciones en relación al suicidio, las conductas suicidas y demás, y formación a profesionales de los distintos centros de salud mental y de atención primaria que quieran recibirlo. Así que es un proyecto que ya está funcionando en el Hospital Costa del Sol, funciona martes, miércoles y jueves, creo que de 8 a 15, algo así, no estoy muy seguro en cuanto a los horarios, pero sí los días, martes, miércoles y jueves, y es un proyecto, yo entiendo, pionero y que debiera contar con un apoyo económico importante para que, digamos, se fortalezca con un mayor número de pacientes, ¿no? Y demás, claro, sí. ¿Cómo ha afectado el estado de alarma, la pandemia, entre estos pacientes, ¿no?, con problemas de salud mental, discapacitados? Supongo que para todos ha sido realmente complicado, para este sector de la población muchísimo más. Sí, sí. No hay, digamos, se han hecho estudios, pero no hay estadísticas concluyentes, pero sí se sabe que aproximadamente con la pandemia aumentó entre un 20 y un 30% las consultas a los servicios de salud mental. En el caso de las personas con discapacidad, en el caso de las personas con enfermedad mental, los distintos cuestionarios que se han pasado y demás hablan de que un 50% de esta población ha visto incrementados sus niveles de estrés, ya sea por estar encerrados, ya sea por el temor al contagio, la incertidumbre, en fin, ha afectado enormemente. Por otra parte, debido a las medidas de seguridad, los servicios de salud mental tuvieron que adecuarse a un nuevo modo de atención. Los centros de día también lo tuvieron que hacer. Entonces allí donde antes se atendía
15 personas, 20 personas, pasaron a atenderse 6 personas que cambiando de día son otras 6 que vuelven otro día o algunas que van 3 veces o algunas que van 2 veces. Ya no era una atención tan directa. Claro, más el espaciamiento de las consultas psiquiátricas, ¿no? Así que a un aumento de la problemática de las personas se le sumó una disminución de la atención debido justamente a la pandemia, a las medidas de seguridad que hay que tomar sí o sí, ¿no? Bueno, pues hay que darle mucha importancia a este tema que, como decimos, siempre permanece oculto, y yo creo que ya es momento de cambiar un poco de estrategia, porque desde luego no funciona. Pues vamos a recordar esa caminata el próximo 8 de mayo a las 10, y que es, como decimos, no solamente en Marbella, vemos en Benalmádena, en Torremolinos, en toda la Costa del Sol. Quería decir, aquellos que se quieran inscribir y que quieran colaborar con esta caminata, pueden hacerlo inscribiéndose en AFESOL, que es el 952-440-664, lo tengo anotado porque si no, pese a que llamo mucho, no me acuerdo, e inscribirse, y pueden colaborar con 20 euros y comprar la camiseta alusiva de esta caminata Darkness into Light, que tiene este nombre de la oscuridad a la luz porque originariamente comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana. O sea, empezaba de noche y comenzaba de día. Entonces se partía de la oscuridad para llegar a la luz. Me parecía una cosa muy poética realmente. Era muy bonito, pero a las 10 de la mañana es más práctico. Sí, por supuesto que sí, sí. Pues Gustavo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por brindarnos la posibilidad de dar información a toda vuestra audiencia de esta caminata de prevención del suicidio. Gracias. Gracias, buenos días. Nos marchamos unos minutitos a publicidad y continuamos. Tenemos mucho por delante. Hasta ahora.